El día de hoy vamos a hablar acerca de las máquinas eléctricas, específicamente la de rotor bobinado, en el laboratorio número 5. El ensayo en vacío, las condiciones del ensayo son del eje de motor libre, es decir, sin carga, y a voltaje nominal. Para ello, tenemos que la resistencia del estator medidas son de 3 ohmios y la resistencia del rotor es de 1,1 ohmio. Es decir, esta resistencia se pudo hallar, la del rotor específicamente, porque tenemos acceso a, a ella mediante la parte física del motor. El ensayo en vacío, como ustedes pueden ver en los valores que hallamos, tenemos que este se contó con un procedimiento en la cual se hizo a distintos valores desde un voltaje inicial, ya es decir, de 380, que es el voltaje nominal, y se fue bajando hasta un voltaje aproximadamente de 200 voltios. Para ello se hallaron las distintas corrientes a dichos voltajes y las respectivas potencias en kilowatts, como se muestra en la gráfica. También dentro de este ensayo se pudo observar que, es, que el medidor de kilobar también podemos obtener estos valores. Los factores de potencia también se pueden hallar y la potencia trifásica, es decir, esta se multiplica de la potencia por fase por 3. Luego se pudo hallar también la potencia aparente. Esta potencia aparente, como vemos en la gráfica de la potencia trifásica por el voltaje, es una línea recta superior. Comparándolo con el ensayo en vacío del LV-SIM, tenemos una gráfica similar en lo que hicimos en laboratorio y del LV-SIM que se presentó en la parte inicial antes del laboratorio. Por otro lado, las pérdidas, cuya finalidad del ensayo es poder determinar las pérdidas mecánicas en el hierro, se puede obtener de la diferencia de el S, que es 212,27, menos la potencia menos la potencia por fase, que es aproximadamente 190 watts. Con ello podemos hallar las pérdidas que nos piden cuya finalidad del ensayo. Gracias. Continuando con lo expuesto por mi compañero, en el siguiente apartado se explicará sobre el ensayo de rotor bloqueado, el cual tiene como objetivo verificar la curva de potencia trifásica versus la corriente de fase. Para lograr ello, se pretende que la velocidad del rotor sea prácticamente cero, es decir, que se mantenga estática, por ello mismo bloqueado. Entonces, como la velocidad en este caso va a ser prácticamente cero, el deslizamiento llegaría a ser uno y por ende la resistencia es simplemente considerada un R2 sin el deslizamiento. Asimismo, en ese circuito equivalente monofásico se desprecia las pérdidas por el hierro, ya que son muy pequeñas que llegan a despreciarse. Por ello se elimina esta rama y simplemente nos quedaríamos con el siguiente circuito, donde se muestra que tanto resistencia equivalente como la inductancia equivalente estarían dados por la corriente nominal y bueno, no, la corriente de fase y el tensión de cortocircuito, la tensión de fase. Para este caso, el ZCC sería la impedancia de cortocircuito, que sería el equivalente a todo este circuito. Eso mismo se aplicó en esta tabla, donde obtuvimos el voltaje de fase, la corriente de línea, la potencia eh, de monofásica, la corriente del rotor y el factor de potencia a través de los ensayos que se realizó en el laboratorio de máquinas con el motor asíncrono de rotor bobinado.
En este caso se halla la potencia trifásica y con el voltaje de fase y la corriente se puede hallar claro, y el factor de potencia, se puede hallar el ZCC, ¿no? Que sería la inductancia. No, disculpa, sería la sumatoria de la resistencia equivalente con la inductancia equivalente, donde la resistencia equivalente sería R1 más R2 y R1 sería de 3 ohmios de acuerdo a la medición directa que se realizó en el mm, rotor del motor. Por ello R2 es 22. Y en cuanto a la gráfica, se observa que es una línea prácticamente recta que es con una pendiente inclinada hacia arriba, ¿no? Y esta gráfica nos ayuda principalmente a verificar si es que existe algún error en el rotor del motor, ya que si es que presentase valles o picos elevados, podríamos darnos cuenta de que nuestro motor está funcionando de manera incorrecta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Bien, para el ensayo con carga, eh, se conectará un dinamómetro a la salida del motor, en donde se aplicarán distintos valores de torque. Luego con estos datos se tendrán distintos valores de voltaje perdón, de corriente y vemos cómo mientras aumenta el torque, las revoluciones por minuto disminuyen. Entonces, ¿qué se puede ver? Las gráficas de las revoluciones por minuto versus torque y las revoluciones por minuto versus la corriente de línea. Bien, entonces la finalidad del ensayo es como determinar el comportamiento de los parámetros, de los parámetros eléctricos al aplicar la carga al rotor. Y, y pues se puede ver cómo el voltaje y la potencia están relacionadas con las pérdidas en el rotor representadas por las resistencias en el circuito equivalente que está aquí. Y el torque está relacionado con la eh, parte mecánica y se puede obtener a partir de las medidas de potencia de mecánica y velocidad del eje. Gracias.